Antes de iniciar, voy a contarles un poco de qué trata a grandes rasgos y seguido de eso, Diana ya nos va a mostrar la herramienta, nos va a mostrar un poquito qué podemos hacer con ella, pero antes yo quisiera saber si alguno o alguna de ustedes conoce Atlas TI, lo ha manejado o había escuchado antes o este es el primer acercamiento que tiene. Para mí es la primera vez. Bueno, perfecto. Entonces, como es la primera vez, vamos con toda desde cero. Yo les quisiera contar, bueno, inicialmente que Atlas TI es podríamos decir que es una herramienta de trabajo que nos sirve para hacer análisis cualitativo de grandes conjuntos de datos textuales, gráficos, de audio, video. Esta es una herramienta que nos ofrece, o sea, que nos permite más bien organizar muchos datos no estructurados, es decir, esos datos que no pueden ser, digamos, analizados de manera estadística. Por eso, pues, como les decía, nos permite como grandes conjuntos de textos, videos, audios que, digamos, su análisis o la manera de tratarlos es un poco diferente. Es una herramienta de uso tecnológico que tiene como objetivo apoyar la organización, análisis e interpretación de información en investigaciones cualitativas. Sin embargo, también es una herramienta que permite hacer revisión de literatura de los proyectos de investigación. Entonces, pues también aportan esas investigaciones cuantitativas, digamos, desde este aspecto. Entonces, este programa permite trabajar, organizar toda esta información, también permite optimizar tiempos y trabajar en equipo de manera remota. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, o por lo general, ¿qué hacemos cuando estamos haciendo, por ejemplo, una revisión de literatura? Tenemos muchos documentos, tenemos muchos artículos o muchos libros, los abrimos en nuestros computadores y lo que vamos haciendo es como resaltando las cosas importantes o de pronto leemos y vamos anotando ideas principales, pero a veces pasa que son 20 textos, 30 textos y de hecho cuando son proyectos aún más grandes que tienen pues múltiples investigadores que son muy, muy grandes, pues hablamos incluso de hasta 100 documentos pues para un proyecto de investigación. Entonces ya estamos hablando de que es mucho más tedioso tener todos esos documentos, tener la idea principal de cada uno de los documentos, dónde está la hipótesis, dónde está la teoría principal, dónde está el hallazgo principal. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues tener eso resaltado. Hay gente que imprime, entonces ahí pega stickercitos de colores, pero bueno, luego el dilema justamente es eso, ¿no? Como, ¿yo qué fue que resalté en este artículo? Yo tengo el artículo de tal persona, o a veces escribimos algo y nos toca ir a revisar la cita, entonces, ¿este es el artículo de quién? ¿Dónde está ese documento? ¿Qué fue lo que dijo? Buscar en todos esos resaltados. Bueno, justamente eso es lo que nos va a permitir a Atlas hacer de manera más rápida, optimizando tiempos, pero además permite que si estamos haciendo un trabajo en grupo, podamos, digamos, yo me encargo de 50 artículos, de otra persona otros 50, bueno, nos repartimos el trabajo, luego lo fusionamos y podemos analizar e interpretar todo el trabajo que hemos venido realizando en equipo. Entonces, esto así como lo estoy contando suena muy abstracto, pero ya Diana nos vamos a justamente cómo es que podemos hacer eso desde la herramienta. Pero sí, justamente esto es lo que nos permite Atlas. Además de eso, pues nos permite trabajar con videos, con fotografías, bueno, nos permite trabajar con con esas otras formas de archivos. Me queda, eh, ¿me oyes? Me queda allí, Manuela, una pregunta, Sí, y claro. es, nos hablas de que puede trabajar con videos y fotografías. ¿Cómo hace la herramienta para leer este tipo de archivos? ¿Nos podrías como ilustrar un poquito allí? Bueno, lo que hace, pues, no sé si entiendo bien como la pregunta, pero lo que hace Atlas es que se pueden, al igual que ahora Diana nos va a mostrar cómo podemos subir textos, de igual manera se pueden subir los videos o se pueden subir las fotografías y lo que hace también es como crear unos códigos para ir como organizando por tiempos. Ya no, digamos que la dinámica es un poco diferente a la que vamos a ver en texto ahora, pero también te permite eso y te permite subirlos justamente sin ningún Perfecto. inconveniente. Vale, muchas gracias. Yo ahora en un ratico les voy a enviar un enlace que pueden revisar, y es que justamente
Atlas T, al igual que muchas otras herramientas, pues va, conforme va pasando el tiempo, va sacando nuevas actualizaciones y su última actualización está súper chévere. Entonces la idea es que puedan mirar ese video como para ver como qué cosas tiene y justamente en el tema de videos, pero también en el tema de traer datos de redes sociales como Twitter o Facebook, pues hacer análisis de emociones, que son todas las nuevas actualizaciones que tiene la herramienta, pues como la idea es que puedan verlas, puedan ir mirando qué les interesa, qué pueden ir buscando, porque pues bueno, este es un espacio corto que de pronto no permite abarcar todo y de todas maneras, aunque Diana y yo hemos venido trabajando bastante con la herramienta, diría que siempre hay mucho más que aprender y mucho más que probar. Entonces la idea es que igual cada uno, cada una se, pues si le interesa, si ve que esa es una herramienta que le puede aportar en sus investigaciones, pues por ahí de pronto empiece a mirar qué cositas le interesa conocer y en dónde quisiese pues profundizar. ¿Cómo se puede conseguir Atlas CI? Bueno, eso justamente lo hablábamos esta mañana con Diana, y es que, bueno, nosotras por estar vinculadas a la universidad, y me imagino que las personas que están vinculadas a la universidad pueden tener acceso a la herramienta. Ya cuando no estás con la universidad sí tocaría comprarla, pero ¿qué nos dice Sandra directamente desde la biblioteca? Sí, eso es Que, lo que estoy preguntando, porque nosotros sabemos que existe la herramienta, ujú, que es usada por ustedes, ujú, pero no sabemos si quisiéramos eh, ponerlo en sí. nuestro computador, cuál es el paso a seguir, ustedes cómo lo consiguieron o eso. Ah, listo, perfecto. No, yo me comuniqué con Siri, se llama así, Siri. ¿cierto? Sí, yo me comuniqué, yo me contacté con Siri, les dije que era estudiante de la maestría, que también era asistente de investigación y que requería ¿cómo se llama? La licencia para poder, pues, trabajar pues, en lo que estaba trabajando. Y ellos me mandaron ahí el código para poder descargarlo. O sea que sería a través de la oficina de Siri Operaciones. Ah, Exacto. correcto. Muchísimas gracias por la aclaración. No, no, con mucho gusto. Y bueno, justamente como lo está haciendo Sandra, la idea es que cualquier pregunta, cualquier duda, la vayan haciendo con confianza, nos interrumpen si lo necesitan, pero bueno, la idea es que vayamos de una vez resolviendo dudas. De todas maneras, al final daremos un espacio por si algo quedó allí, por si de pronto hay algo que les interese, pero de todas maneras, pues para que puedan preguntar tranquilos y tranquilas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Manuela. De hecho, complementando un poco más la respuesta de Manuela, en efecto, precisamente por ser pues o estudiantes o profesores o colaboradores de ICESI, nos conectamos con la aplicación Siri y Siri, de hecho, a mí, les voy a comentar mi experiencia un poco, cuando el profesor, o sea, quien en este momento además es mi tutor y también mi jefe, él me decía, bueno, vas a necesitar el Atlas TI y yo, ¿y dónde consigo eso? Entonces me dijo, te comunicas con Siri. Entonces, por fortuna, Siri también tiene la modalidad de entrar a tu computador por esta aplicación Anidex. Entonces, ellos o sea, yo me comuniqué con Siri y Siri se metió a mi computador por Anidex y desde Anidex me hicieron la instalación, de alguna manera me hicieron como una pequeña introducción de cómo poder, de hecho, actualizar las licencias y cuando no puedo yo actualizar la licencia, vuelvo y me comunico con Siri y Siri vuelve y me colabora, las personas de Siri me colaboran nuevamente con la cuestión del Atlas TI. Eh, algo muy importante para terminar de redondear esta respuesta. Resulta que, pues digamos que en medio de la novatada, que todavía creo que la estoy pagando, es que yo abrí el Atlas TI con mi cuenta de correo personal y me funcionó mucho tiempo, ¿sí? Pero luego empezó como a pasar varias cositas y luego me tocó volverme a comunicar con Siri y les dije, mira, lo que pasa es que yo abrí mi cuenta de Atlas TI con mi cuenta personal. Se demoraron un resto en ajustar eso porque, muy importante, el Atlas TI se debe de abrir con la cuenta de ICESI porque es nuestro dominio y con la contraseña con la que generalmente usamos o el banner o ingresamos a nuestro correo de ICESI, ¿vale? Bueno, entonces no habiendo más nada que decir con respecto a esta pregunta o a esta respuesta, vamos a entrar en materia.
Entonces, voy a mostrarles, digamos, esta primera interfaz que nos ofrece el Atlas TI y voy a compartirles pantalla. Por favor, me dicen si ven la pantalla. Ok, ahí me ven. Ahí ven la Sí, pantalla. perfecto. Sí. Voy a cerrar mi cámara para optimizar nuestra capacitación. Bueno, aquí estamos viendo Atlas TI, ¿correcto? Sí. Ok. Bueno, resulta que Atlas TI tiene además para los que, pues digamos, de alguna manera tenemos ese primer acercamiento, tiene una serie de tutoriales en esta parte. De hecho, los encontramos tanto en inglés como en español. Algo muy importante del Atlas TI es que el Atlas TI viene en sus últimas 3 versiones, son la versión 8, la versión 9 y actualmente estamos con la versión 22. Esta es una versión 22. Y de hecho, siento y percibo desde esta mañana que esta última versión 22 ha hecho algunas actualizaciones, por lo que les recomiendo que, digamos que para efectos del maestro, el maestro se debe ejercitar todo el tiempo y estar practicando para no olvidar estos aprendizajes. Resulta que el Atlas TI, digamos, Manuela y yo lo hemos venido manejando en términos de nuestro trabajo como investigadoras dentro de los distintos proyectos en los que estamos. Pero desde lo más básico para los estudiantes, por ejemplo, el Atlas TI nos sirve para elaborar, por ejemplo, un ensayo. Entonces, si yo quiero agregar al Atlas TI unos 3, 4 artículos que tributen a la elaboración de mi ensayo, entonces yo debo agregar esos documentos. Y un dato muy importante, el Atlas TI lee los PDF y lee los documentos Word, pero preferiblemente PDFs. Y de los PDFs, resulta que muchas veces nosotros sacamos fotocopias y los convertimos a PDF. Esas imágenes las convertimos a PDF. Este tipo de formato no nos lo lee y no nos permite hacer el trabajo, pues el Atlas TI. Recomendado 100% que el documento PDF sea texto. Entonces, bueno, digamos que esta es la primera fase del Atlas TI y vamos a empezar y entrar en detalles. Resulta que para Diana, trabajar, dime. antes de que sigas, solamente para hacer una aclaración, justamente hablamos de que las imágenes, o sea, sí se pueden usar, pero cuando no es texto, pues no nos va a permitir, por ejemplo, el tema de los ensayos, o no nos va a permitir, por ejemplo, para hacer revisiones de literatura, o si vamos a hacer con entrevistas, pues lo mejor, lo más recomendable es que sea texto. Correcto, Manuela. Porque es que, a ver, por ejemplo, si yo en ese ensayo o en ese proyecto, porque muchas veces en los proyectos también procesamos, además de texto, también procesamos videos o procesamos imágenes. Entonces, por ejemplo, le podemos dar códigos a esas imágenes, ¿sí? Y claro, vamos a señalar las imágenes y a esa imagen la vamos a codificar. Pero en el caso de que queramos procesar textos en PDF o el texto, literalmente hablándolo, lo preferible es que sea el PDF en texto, ¿correcto? Entonces, bueno, termino redondeándoles aquí. Esto digamos es como un brochazo, esta jornada del día de hoy. Y aquí para los que quieran pues iniciarse en este aprendizaje del Atlas TI, les recomiendo entrar a estos videos que tenemos aquí y por supuesto en YouTube. En YouTube encontramos tutoriales de Atlas TI que los ha elaborado y los ha subido a la plataforma Atlas TI pues como corporación, y también encontramos muchísima gente que ha hecho tutoriales, inclusive que algunos son muy largos, otros son muy cortos, pero todos igual de provechosos pues para tener pues como este manejo y volverse un experto si es el deseo o una experta en el manejo del Atlas TI. Entonces, pues no siendo más, como mostrándoles esta primera interfase, vamos a iniciar con un ejemplo lo más sencillo, tampoco pues para que nos vamos a demorar mucho y para que nos queden como, digamos, esos aprendizajes básicos y lo más aprendido y estructurado posible desde esto básico, ¿vale? Entonces, aquí en este botón encontramos cómo crear proyecto.
No se asusten por el término de proyecto, porque finalmente proyectos, si están dentro de un proyecto, lo vamos a llamar proyecto, es crear el mismo proyecto, o si vamos a elaborar un ensayo que lo han titulado, no sé, reseña de la ciudad latinoamericana, por ejemplo, también se crea el proyecto y lo titulamos. Entonces, aquí yo le voy a dar clic y él me dice nombre del proyecto. Yo ya me había creado como unas ideas de cómo les iba a mostrar, pues. Entonces yo les voy a crear aquí un proyecto que se va a llamar de la siguiente manera: influencia del reggaetón en los jóvenes. Lo vamos a dejar así muy abierto. Sabemos que los jóvenes pues son muchísimos en toda la ciudad, en todo el país y en todo el mundo, pero entonces para no dejarlo pues tan largo y podamos como ir a lo concreto. Influencia del reggaetón en los jóvenes. ¿Listo? Y le vamos a dar crear. Ustedes van teniendo un poco de paciencia porque el Atlas TI, una recomendación mientras esto se está abriendo, es que, bueno, y se los voy a decir desde mi propia experiencia, esta mañana lo pudimos vivir casi que todos y todas en carne propia, y es que les recomiendo tener una muy buena máquina porque, pues bueno, ya sabemos que las aplicaciones se actualizan, este tipo de herramientas se actualiza y cada vez va necesitando más espacio. Por lo menos a mí se me ha dificultado mucho cuando he tenido que procesar más de 500 artículos porque se me va poniendo así muy, muy lento, tal cual como lo estamos viendo ahora. Entonces, les ruego y les agradezco la paciencia. Listo. Resulta que aquí esta es nuestra segunda interfase de nuestro Atlas TI y aquí ya me creo el nombre de nuestro proyecto. Entonces, por supuesto, ya previamente yo ya tenía organizado unos documentos y a esos documentos vamos a empezarlos a agregar, que es lo que Manuela nos decía anteriormente. Si ustedes, por ejemplo, son de los que procesan los PDFs desde el mismo documento PDF y empiezan a subrayar, que además el PDF también nos permite subrayar con colores, acá se hace exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que lo encontramos mucho más compactado. Si ustedes abren, digamos, 10 PDFs, entonces esta parte de aquí, cuando abrimos el PDF, pues eso se llena, y eso de alguna manera también nos pone pues el computador muy lento. Pero resulta que las bondades del Atlas TI hace que todo lo encontremos aquí en una misma pantalla, y si yo quiero abrir los 20 artículos, se van a ver muy chiquitos aquí, pero igual yo los puedo ir procesando y a medida que vamos avanzando en la capacitación, les voy mostrando cuáles son las bondades o las ventajas de tener o de manejar este Atlas TI. Entonces, vamos a empezar con el proceso de agregar los documentos, que es lo que necesitamos procesar. Entonces, aquí voy a ver los documentos que yo voy agregando. Aquí está el botón agregar documentos. Le vamos a dar clic y le vamos a decir agregar documentos. Esto me va a llevar al lugar donde yo tengo los documentos, que en mi caso puntual es en descargas. En descargas, y tengo, venga, es que esta ventanita aquí no me permite. Ella quita, pero se demora en quitar. Ah, ya, quito. Listo, entonces vamos a agregar de una vez los 3 documentos. Le damos a abrir. Y ya nos ha agregado los 3 documentos. Mire, nos podemos dar cuenta aquí, nos dice los 3 documentos y aquí los 3 documentos. Antes de abrir los documentos, el siguiente paso sería entonces crear los códigos. A ver, si este es nuestro proyecto que se Diana, llama... ¿Ah? Dime. que aquí vuelvo y meto un poquito de cucharada solamente para Vale, claro que que sí. recordemos algo súper importante, y es que pues muchas veces cuando descargamos los artículos de internet tienen nombres como V97O, que Ajá. son, y bueno, cuando son un montón de documentos pues ya no nos acordamos ese V79O a qué, pues a qué hace referencia. Entonces, si pudieron ver el ejemplo ahí de Diana,
el ejemplo de Ujú. Diana, los documentos están bien nombrados. Entonces, pues esa es como una recomendación rápida para hacerles. Igual esto, así usen Atlas TI o usen otras herramientas o no usen ninguna herramienta, sino que lo hagan de manera muy, digamos, artesanal, por decirlo de alguna manera, pues que nombren bien los documentos para que luego no se pierdan, no se arme mucho desorden. Era una recomendación chiquita para que la tengamos en cuenta. No, Manuela, no es chiquita, es grandota. Y por favor, haz los aportes cuando sean necesarios. Esta mañana yo le decía a las personas que nos acompañaron, y es, por ejemplo, a mí me tocó esta misma tarea que acabó de mencionar Manuela. Generalmente cuando entramos a las bases de datos, la mayoría de las veces, en mi caso, por ejemplo, los archivos se descargan como con unos códigos, a veces esos códigos son solo numéricos o a veces alfanuméricos. Entonces, por ejemplo, mi jefe y tutor, la primera tarea que me asignó fue, te voy a mandar estos 23 artículos y por favor, mire que de hecho de alguna manera aquí hay un trabajo hasta con normas APA, porque entonces él me decía, primero vas a utilizar, vas a poner o los vas a nombrar con el nombre del autor o los autores. Y aquí con el et al, pues tenemos como esa norma APA. Seguido le vamos a agregar el año del artículo de publicación y posteriormente este es un nombre que es el nombre de artículo, que es la forma más resumida porque es que a veces los artículos tienen unos títulos que se extienden y pues la idea es que, mire, muchas veces esto también ocupa espacio. Entonces, y además pues no sé, lo digo yo desde ese aprendizaje o desde las formas cognitivas, y es que cuando le damos nombre, de alguna manera uno empieza como a memorizar, a ser mucho más mecánico y al hacer más mecánico, mucho más ágil y rápido para encontrar esas cositas puntuales o esos detalles puntuales que necesitamos en un artículo. Entonces, nuevamente, gracias a Manuela por hacerme el recorderis. Recomendación importante es dar, pues ustedes, digamos, si es un proyecto o un trabajo personal, bueno, ustedes lo nombran como quieran, pero muy recomendado a la hora de trabajar en proyectos que estamos muchos profes o muchos estudiantes, entonces darle pues como una organización a este nombre. Me estoy extendiendo mucho y entonces volvemos a nuestro Atlas TI. Ya creamos los documentos, subimos los documentos, perdón, y aquí nos muestran los 3 documentos. Aquí les voy a hacer otra aclaración y otro, digamos, un ejemplo de lo que me pasó también, o sea, como en esta novatada y en este procesar del aprendizaje. Resulta que yo empecé primero con 23 artículos. Posteriormente, esos 23 artículos se convirtieron en 100. Luego, esos 23 artículos, porque como estábamos haciendo una revisión bibliográfica, esos 100 artículos luego se convirtieron en 400 artículos. Entonces, en esa dinámica pues de subir y subir y subir, a veces como que yo los tenía organizados en mi carpeta de una manera, en mi carpeta del computador los tenía organizados de una manera. Entonces, como que a veces uno se despista y subí, digamos, el orden que no era. Me dio por eliminar el último, y cuando yo eliminé el último y ya vine a subir nuevamente el artículo que creí que era el orden, ya no me conservó el orden, digamos, consecutivo. Es decir, si yo borro el 3, si yo borro este 3 y vuelvo a subir un documento que yo creía que me iba a subir nuevamente en la posición 3, me sube con la posición 4. Entonces, eso me pasó a mí. Si en caso de que ustedes lleguen a manejar el Atlas TI de manera básica, de manera amateur o de manera senior, pues ya saben que esto les puede pasar. Puede que en algunos casos no pase, pero ya de antemano les cuento que a mí me pasó. Y sin embargo, igual seguí procesando mi información. Bueno, entonces vamos a crear los códigos, que es lo que nos va a dar como, digamos, como el sancocho y la sustancia de este asunto, y es crear los códigos que posteriormente los vamos a ver en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo creo yo los códigos? Los códigos, bueno, yo les voy a crear 3 códigos
Digamos que son como los más frecuentes que he trabajado aquí, pero por supuesto, teniendo en cuenta la forma en cómo ustedes necesitan categorizar sus documentos, sus trabajos, claro que eso parte ya de la individualidad precisamente de cada uno de los procesos de cada uno de ustedes, sean personales o digamos, de los estudios de pregrado, maestrías o doctorados. Y si es el caso de los proyectos, pues bueno, me imagino que cada proyecto tiene de alguna manera unas directrices para dar esos códigos. Entonces, en esta parte donde se ven todas estas figuritas, aquí le vamos a dar clic y nos dice crear códigos. Esta es la manera más rápida de crear códigos porque aquí en esta pequeña interfaz nos permite crear, si queremos, 10, 20 códigos, pero por ahora vamos a crear unos 3 para no demorarnos mucho, ¿vale? Entonces yo voy a empezar, por ejemplo, con resumen. Todos los artículos tienen un resumen y si yo quiero llegar rápidamente a los resúmenes de los 5, 10, 15, 20 artículos, pues entonces esta va a ser una forma muy práctica. Entonces, encontramos que tenemos resumen. Resumen, posteriormente podemos encontrar palabras claves. Luego podemos encontrar objetivos. Se me ocurrió otro. Podemos encontrar metodologías o métodos. Metodologías. Bueno, dejémoslo hasta allí para que no nos alarguemos. Entonces le damos crear. Y aquí vimos que nos creó los 4 documentos. Esta interfaz, entonces aquí me va mostrando los cuatro códigos que creé. Entonces yo ahora voy a entrar a los documentos y aquí sí como me los tenía señalados ahora, voy a entrar al documento número 1. Y este es mi documento número 1. Voy a ampliar la interfaz. Demos un momentico para mientras piensa el computador. Bueno, mientras piensa el computador, les recuerdo que ahí en el chat les dejé un enlace que pueden visitar como para ver un poquito más desde Atlas, o sea, desde la página de YouTube de Atlas, como todas las nuevas actualizaciones que incorporaron en esta nueva versión y que puede que allí encuentren cosas que les sirvan mucho para sus proyectos. No me lo amplió. Ampliarlo, pues lo podemos hacer de aquí, pero generalmente así como encontramos en el Word o inclusive en el PDF, en esta parte posterior está la regleta que dice más o menos. Entonces, esta es otra forma pues como de ampliar el documento y agilizamos. Antes de que sigamos, Gabriel tiene una pregunta. Gabriel está alzando la mano. Cuéntanos, Claro Gabriel. que sí. Yo tengo una pregunta. La herramienta como que exige algún tipo de estructura en el artículo que yo utilice para poder emplear esos códigos o eso no importa. No, eso No necesitas como una estructura. O sea, no necesitas que el documento tenga una estructura. Este es como un ejemplo que estaba poniendo Diana de qué códigos crearía ella, por ejemplo. Pero todo dependerá de lo que desees. Si, por ejemplo, es un libro y estás identificando actores en el libro, puedes crear actores principales, actores secundarios. Los códigos dependen 100% del proyecto que estés realizando y de lo que el investigador o la investigadora requiera. Igual, ahora más ratico yo les voy a mostrar unos ejemplos de una codificación, de una revisión de literatura y de unas entrevistas y con eso podemos ver de pronto como unos ejemplos también un poquito diferentes. Michael también tiene una pregunta. Sí, digamos si yo tengo artículos en inglés y en español, entonces en resumen, él solo me va a tomar los de español, ¿cierto? No, justamente ya Diana nos va a mostrar cómo articulamos esos códigos a citas, o sea, cómo les ponemos, digamos, pedazos de texto y el idioma no va a influir en nada. A ver, para gracias. nada.
De hecho, vuelvo a la experiencia, pues que de alguna manera quede claro que los que les estoy comentando es por supuesto a través de la experiencia, así como entre lágrimas y muchas sonrisas también. Y es que de hecho a mí todos los primeros 23 artículos, todos fueron en inglés. Entonces, por supuesto, pues yo me tuve que hacer a una herramienta porque pues yo tengo un inglés bastante básico y de hecho la universidad en estos momentos me tiene como en ese ejercicio de fortalecer el inglés porque pues ya en nivel maestría se hace casi que estrictamente necesario. Entonces, pero pues yo tenía que responder por el trabajo y pues me hice la herramienta del traductor, un traductor que ni siquiera me permite, o sea, me daba las posibilidades de yo poder trabajar aquí mismo dentro de la interfaz del Atlas TI. No tenía que andar saliendo, ni cerrando ventanas, ni abriéndolas. Entonces, por lo menos en el caso del compañero que está haciendo la pregunta, tú puedes crear los documentos, así como yo los creé en español, tú los puedes crear en inglés, si es el caso de procesar en inglés. Y lo que les decía hace un momento, o sea, el Atlas TI te permite ingresar documentos y crear proyectos, que es que proyecto es una palabra muy grande, porque yo como estudiante, yo puedo ser estudiante de pregrado en primer semestre y yo pues simplemente lo que necesito hacer es una reseña y un ensayo y para ese ensayo pueda que yo me haya leído 3 autores. Entonces yo subo a esos 3 autores, sea en el libro, en PDF, texto, o sea el artículo, y si el artículo está en inglés, entonces yo voy a crear los códigos acorde a mis necesidades. Esto que yo les estoy poniendo aquí es simplemente un ejemplo, pero tiene la posibilidad de, o sea, el Atlas TI es una herramienta que tú lo ajustas en la medida en que tú lo necesites, ¿vale? Entonces, bueno, volvamos a la cuestión de los códigos. Mire, digamos que, pues yo les, como vuelvo y les digo, yo les explico de acuerdo a mi experiencia. Entonces, como uno de los códigos que yo creé fue precisamente estos que acabé de crear. Y claro, como todos los artículos tienen un resumen, pues entonces yo aquí entro con el resumen y empiezo a subrayar tal cual como subrayaría en un Word, inclusive como subrayaría o sombrear en un PDF. Entonces, como que hasta donde yo leo, muy importante lo que les voy a decir, se espera o se desea o sería lo ideal que a la hora de empezar a procesar la información en Atlas TI o se lea el documento desde Atlas TI o que ya por lo menos hayas tenido un acercamiento al Atlas TI pues para que seas muy puntual a la hora de empezar a codificar y a sacar las citas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo me leí este documento y para mí esta parte del resumen que acaba de quedar en azulito claro es lo más importante del resumen y entonces allí paso a darle clic derecho y me dice asignar códigos. Como ya habíamos creado anteriormente al lado de acá los códigos, él aquí me muestra los códigos que yo volví a crear. Y como estoy señalando el resumen, pues entonces le voy a dar resumen y acá le doy es con el más. A Manuela anteriormente me comentaba que ella le podía dar enter. A mí no me aplica con el enter, a mí me aplica directamente con el más. Entonces paso a cerrar aquí y aquí ya me creó esta forma de cita para este pedacito de resumen que yo seleccioné. Entonces, por ejemplo, también creé el código de los objetivos y aquí yo voy a señalar este pedacito de objetivo y adivinen qué código le voy a asignar. Nuevamente, clic, a ver, vuelvo a subrayar. Nuevamente, clic derecho, subrayo, nuevamente clic derecho y le doy asignar códigos. ¿Y qué código le voy a asignar? Pues objetivos, ¿vale? Y entonces aquí él ya me va a crear la cita de objetivos. El otro código que creé fueron... Diana, pero te iba a decir que si le vas mostrando, por ejemplo, como lo que hablábamos, un tema, y es que de pronto hay personas que se encuentran un poco más con el tema de los colores, entonces si les vas sí, mostrando también esa parte. Permíteme, termino de asignar códigos y vamos a lo que a mí me gusta de esta parte también, que son precisamente agregar colores. Bueno, otro código que yo creé fue
las palabras claves o la metodología. Entonces volvemos en esta parte superior, encontramos el artículo que estamos procesando y vamos a ver si encontramos las palabras claves, que es lo más seguro. Sí, aquí las encontramos, las señalamos. Ahí están. Ah, ya las vi. Listo, encontramos las palabras clave. Nuevamente, clic derecho, asignar códigos y le damos en el más y son palabras claves. Y nuevamente nos crea la cita de nuestras palabras claves. Y bueno, el último código ahí que creé, que fue, por ejemplo, en una idea principal, digamos que yo me leí la introducción y en la introducción esta parte fue la que más me gustó y me da la impresión de que es una idea principal. Entonces, nuevamente subrayo o sombreo, le doy nuevamente clic derecho, asignar código y palabras claves, ¿vale? Entonces, mire, si hacemos un recorrido por lo que hemos ido trabajando, encontramos los 4 códigos que creamos: resumen, objetivo, palabras claves y, yo a ese le agregué el código que no era. Al último no le puse ideas principales. Le puse fue palabras claves, ¿cierto? Sí, le puse fue palabras claves. Por supuesto, lo podemos cambiar. Entonces, asignar código y le decimos, yo no creé el de idea principal, perdón, que es que estoy en esta mañana. Dejémoslo en palabras claves también, ¿vale? No lo modifiquemos. Entonces, bueno, otra cuestión, por ejemplo, si yo, como he creado, digamos que creamos el código de ideas principales, por supuesto que yo a la hora de leer el libro me puedo encontrar muchísimas, o el texto o el documento o el artículo, yo me puedo encontrar muchísimas ideas principales, ¿cierto? Sea que ya haya creado el código acá, o también puedo hacer esto. Entonces me parece que es una idea principal y aunque no cree el código anteriormente con anticipación, aquí lo puedo crear y va a ser una idea principal de este texto puntualmente, ¿vale? Entonces le podemos asignar el código y aquí en esta parte de aquí le podemos decir idea principal. Además tiene otra bondad esto, el atrastein. Le damos el más que no se nos olvide porque pues es importante tener toda esta información. ¿Qué fue que se me abrió aquí? Listo. Resulta que yo a cualquiera de estas citas que yo ya he realizado o de los códigos, yo le puedo asignar un comentario. Entonces, aquí me dice editar, le damos clic derecho y nos va a salir esta ventana con todas estas opciones y nos dice editar comentario. Entonces, yo aquí puedo decir definición del reggaetón desde la visión de los jóvenes, ¿vale? Entonces, como que me parece muy interesante esa idea principal. Yo le puedo, así como cuando tenemos el papel en físico, démosle guardar, por supuesto, y podemos cerrar. Entonces, miren, si pueden verme la pantalla, aquí me aparece como un circulito con unas comillitas. Esas comillitas me dan fe de lo que acabo de escribir. Si lo ven allí, la definición del reggaetón desde la visión de los jóvenes, que fue el comentario que yo le acabé de hacer. Entonces, volviendo al ejemplo de cuando tenemos, digamos, la fotocopia del artículo en físico, entonces como que yo subrayo con el lápiz, algunos subrayamos con resaltador
por decir verde o rosado, o luego subrayamos con un plumón azulito y como que muchas personas tenemos esa, yo no sé, ustedes lo pueden llamar manías, psicorrígidos, muy recreativos, como lo quieran llamar, pero hay personas que a la hora de leer tienen unas estructuras bastante complejas, otras personas simplemente leen el documento y no necesitan subrayar absolutamente nada. Pero de hecho el Atlas TI está diseñado como para estas personas que somos así bastante estructuraditas a la hora de leer. Entonces, así como podemos escribir en el papel con lápiz, con portaminas, así mismo nos permite venir a rayar el papel, pero en el Atlas TI, ¿vale? Entonces vamos a la parte chévere que es precisamente, digamos, lo de los colores para que le demos como un poco más de orientación a las formas de lecturas y de encontrar pues como información rápidamente. Yo acostumbro constantemente a estar cerrando todas estas ventanitas aquí porque estas ventanitas a veces me distraen y muchas veces pues lo que yo necesito es tener como información muy puntual. Entonces vamos a abrir nuevamente los códigos para que empecemos a darles color. Hay muchísimas formas. Aquí, por ejemplo, tenemos la forma de asignar color, pero la forma más rápida es precisamente esta. Entonces, vamos a señalar el código que ya tenemos y yo le voy a dar clic derecho y me dice cambiar color. Si ustedes recuerdan, en el documento vimos cómo nos señalaba la metodología, los objetivos, el resumen en color azulito claro. Entonces, aquí, por ejemplo, yo a la metodología le voy a dar un verde que limón podría ser. A los objetivos yo le quiero dar nuevamente clic derecho y voy a seleccionar el color y le voy a dar un color naranja a los objetivos. A las palabras claves, nuevamente clic derecho y le voy a dar un color azul claro. Y al resumen, por ejemplo, le puedo dar clic derecho, cambiar color y le puedo dar un morado. Y esta que creamos como idea principal, que es de ese documento, solo de ese primer documento, también, por supuesto, le puedo cambiar el color. Y le podemos dar un rosado. Listo. Entonces, aquí ya vimos que creamos los colores. Y miren que así como les hacíamos el comentario ahorita de tener como presente a la hora de nombrar los artículos que nos ayudan mucho a la memorización y llegar rápido, estos colores, creo yo, desde mi experiencia, también nos dan como, ay, madre, yo dije, bueno, yo señalé rosado, las ideas principales, boom, yo voy directamente a las ideas principales del documento que yo quiera. Como que yo digo, bueno, le di color amarillo a los objetivos. ¡Chun! El amarillo me lleva directamente a los objetivos del documento o de los documentos porque los mismos códigos que yo ya creé para el primer documento, los creo para el segundo documento, para el tercer documento, para el cuarto documento, si así ustedes lo desean. Porque así como abrimos este código para un documento especial o particular, también yo puedo crear otros códigos. Entonces, como nuevamente respondiendo a la pregunta que nos hizo el último compañero, tú ajustas el Atlas TI a tu necesidad, a tus deseos, a tus sueños, a tus metas, ¿vale? Entonces, vamos a volver al documento para que veamos los colores. Entonces, en el documento 1, yo ya como había señalado, ya le había cambiado los colores, encuentro que el resumen me queda en morado. Los objetivos me quedan en amarillo. Las palabras claves me quedaron en azul cielito o azul claro. Palabras claves, acá también volví a señalar palabras claves, entonces nos van a quedar, si señalamos varias veces, si ponemos varias veces el código palabras clave, nos van a quedar todas las palabras claves con el mismo color. Y por acá vamos a buscar la idea principal para que veamos. Ahí abajito. Ahí está. Principal. Entonces aquí nuestra idea principal junto con la cita que sacamos, ¿vale? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta?
Ya les vamos a mostrar como un documento ya con todas las citas, códigos y demás para que puedan ver un poquito cómo queda ya cuando hemos hecho todo este trabajo. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta o puedo continuar para darle paso luego a Manuela? Pues yo creo que ya nos toca, ya nos quedan como 10 minuticos, Diana. Ay, caramba. Bueno, resulta que, bueno, esa es la forma entonces de agregar documentos, que es lo más importante, y luego de crear códigos. Eso es lo básico. Y entonces vamos a hacer algo especial que a mí me parece genial para esas personas que de alguna manera somos como maníacas sí o sí del papel, con el perdón de la naturaleza y de los ecosistemas o del el ecosistema en términos generales. Resulta que si yo quiero generar un informe, si yo ya le metí todos los códigos a todos mis documentos, sean 3, sean 5, sean 100, yo puedo generar un informe y yo puedo generar ese informe o en Word o puedo generar ese informe en Excel. Yo los he generado en Word y ya les voy a mostrar qué es lo que nos muestra. Miren que en esta interfaz también nos permite visualizar los códigos que creamos y los colores que le dimos, ¿vale? Acá en este informe de Word, ya lo podemos ver como de una manera mucho más rápida y muchísimo más compacta todo lo que acabamos de crear. Entonces, me dice que pues puedo darle a todos los filtros, yo no utilicé ningún filtro, yo puedo decir cuáles fueron las fechas, porque, por ejemplo, yo abrí este documento hoy, lo procesé hoy, pero mañana continúo, pasado mañana. Entonces, si yo quiero sacarle las fechas y los usuarios, ¿usuarios por qué? Bueno, no sé si me voy a extender. No les voy a decir esto porque Manuela nos va a mostrar algo más. Pero resulta que esto de fechas y usuarios nos permite ver cuándo podemos sacar un informe, cuando juntamos todos nuestros proyectos en cabeza de uno solo. Por ejemplo, mi jefe y tutor es el que generalmente maneja los trabajos que todos los demás investigadores o asistentes investigadores hemos manejado. Entonces, él quiere generar un informe en Word y quiere ver cuál usuario o cuál asistente diseñó qué código o qué cita. Aquí se puede dar se puede dar cuenta con la fecha y con el usuario. Los comentarios que hicimos, si tenemos grupos de documentos, que no fue este caso, citas, por supuesto, códigos y el contenido, claro que sí. Entonces vamos a crear el informe. Y el informe aquí nos lo muestra en Word. Esta es otra interfaz del Atlas TI. Entonces, miren, como procesamos solamente el documento 1, este es el documento 1, entonces nos muestra las 5 citas que sacamos, las citas asignadas a cada uno de los colores, y también nos muestra lo que posteriormente escribimos, ¿no? Como el comentario que les hice de los... A ver, por aquí está. De esta idea principal. De la idea principal que sacamos y todos los demás. Si ven los colores de los punticos, el resumen en morado, las palabras claves en azul, entonces aquí nos muestra todo lo que hemos ido señalando por los códigos con sus respectivos colores, si es que les quieren dar colores. Y le vamos a dar entonces guardar y lo vamos a guardar donde yo tengo, pues, digamos, en este momento para enseñarles o explicarles a ustedes en descarga. Yo le puedo cambiar el nombre, le voy a poner informe reggaetón jóvenes. Entonces me va a guardar en mis descargas, queda guardado y aquí lo encontramos. Y vamos a abrirlo para que lo veamos rápidamente. Aquí lo vemos ya en Word. Entonces, si lo quieren imprimir, si quieren procesar la información en el bus, en el carro, en un parque, o sea, estas son formas de no andar con tantas fotocopias y pues creería yo, en el celular también puedes cargar el Word, así es que Atlas TI tiene un sinnúmero de bondades. Bueno, entonces yo creo que eso es todo. Sí, Manuela, nos quedan 7 minutos para terminar. Pues hay muchísimas cosas más que comentarles, Diana, pero básicamente esto es lo más importante. Cuéntenme.
Diana, porfa, me muestras de nuevo ese último resumen, ese último informe que estabas mostrándonos. Se los muestro desde las descargas. Sí, por favor. Listo. Aquí, este es el Eso. nombre que yo le di. Ujú. Y aquí, mire, importante, ¿no? Me muestra el nombre del proyecto. Si yo, por ejemplo, es para un ensayo que estoy creando, digamos, esa serie de documentos y esos códigos, yo puedo decir, por ejemplo, la ciudad latinoamericana o puedo escribir la influencia política de las mujeres trans. Bueno, Listo. entonces el proyecto me va a mostrar el título. Ese es el Creado título que tú le pusiste. Ok. al Donde dice proyecto. documentos seleccionados es la cantidad de proyectos que se suben allí. El proyecto es el nombre grande que le dimos al proyecto, influencia del reggaetón en los jóvenes. Listo, Y en los la parte de nombres, abajo. y esto que nos muestra el PDF con uno es el documento, el primer documento que subí, y fue el documento donde creamos todas las citas en los códigos, ¿ya? Allá. Si Listo, hubiésemos trabajado perfecto. 5 documentos, saldrían los 5 documentos Los allí con 5 los códigos, con documentos. todo. Oh, ya, listo. Era para entender un poquito como la estructura del informe. Muchísimas Sí. gracias. Entonces, bueno, ya que Sandra hace como ese énfasis en la estructura del informe, cuando yo he tenido que sacar, por ejemplo, la semana pasada me tocó crear un informe sobre el marco legal del proyecto en el que yo estoy, que es herramientas digitales para la seguridad alimentaria. Entonces me tocó procesar leyes, decretos, artículos, ordenanzas. Entonces, ¿qué hice yo? Que hice este mismo informe con todas esas leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, ¿ya? Entonces yo como que aquí yo ya tenía frases claves o ideas principales y ya me queda muchísimo más práctico armar un párrafo, si es el deseo, o inclusive armar el informe o claro, hay que darle la estructura de documento, ¿no? Como que esa introducción, el resumen, las ideas principales, pero pues esto Listo. ya es una forma bastante molidita de empezar a gestionar un informe, si es el deseo del informe o del ensayo o del informe macro de un proyecto. Nos quedan 4 Ok. minutos, yo me voy a callar la boca, le damos paso a Sí. Manuela para que... No, pues yo Gracias, creo que Diana. ya de tiempo estamos muy cortos, pues yo les iba a mostrar otras cositas, pero bueno, yo creo que más adelante si se hace otro pasaporte o se hace otro espacio para esto, pues los dialogamos. Les voy a mostrar muy rápido y si tienen alguna pregunta la van haciendo porque creo que ya no, pues ya no nos alcanza. Listo. Yo aquí les comparto, no sé si pueden ver mi atlas. Sí. Bueno, yo les muestro rápidamente, les voy a mostrar de entrevistas como para que veamos otra forma, que esto tiene más que ver justamente con codificación de entrevistas de estos datos cualitativos. Nosotros hicimos en un proyecto que trabajo, hicimos 37 entrevistas. Entonces aquí aparecen los documentos, como ven, pues está con el nombre de a la persona que se hizo. Pero además de eso creamos 3.320 códigos. Entonces es un montón, ¿no? Diríamos cada uno de nosotros. Pero justamente, por ejemplo, nos permite, hicimos este código que dice aporte al ecosistema. Si le damos doble clic, vamos a ver justamente entonces todas las entrevistas que tienen ese código. Aquí nos aparece la cita, lo podemos ver, podemos exportar a Excel, podemos también, como decía Diana, como lo hizo ella ahora, exportar a Word y tener esos fragmentos nada más de las entrevistas, pues, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis. Pero además podemos crear grupos de documentos, que en este caso no tengo, pero podemos crear grupos de códigos. Entonces, creamos todos estos códigos, pero hay unos que hacen, por ejemplo, referencia a temas de investigación, otros a capital organizacional, procesos. Entonces, a este, por ejemplo, le pusimos temas de promoción, eh, todas las citas que están asociadas a temas de promoción, por ejemplo, o a temas de promoción de convocatorias externas. Entonces, bueno, creo que hacer grupos de códigos nos permite organizar mejor esos códigos y podemos ir exportando digamos, por grupos de códigos para ir haciendo, por ejemplo, los análisis. Y otra cosa que les quería mostrar, súper interesante ya para finalizar, es que en este que hicimos, que es una revisión de literatura, podemos hacer, hicimos unas redes. Entonces, a veces las personas se entienden mejor cuando, por ejemplo, hacemos toda una red donde decimos, esta teoría va en contravía de tal teoría o esta teoría se complementa con tal y así. Hicimos, por ejemplo, esta es de emprendimiento.
Esa es la teoría principal y creamos, por ejemplo, todo este gráfico. Espérame que se me perdió ya, aquí está. Y le empezamos a asociar todos los códigos que tenían que ver justamente con este tema. Entonces, de pronto sí, gráficamente nos entendemos mejor así, como les decía, hay personas que se entienden mejor de manera gráfica, o de pronto dentro del artículo no tenemos una extensión muy corta de palabras, usamos este gráfico y lo explicamos rápidamente y decimos cómo el emprendimiento se relaciona con ecosistemas de emprendimiento, se relaciona con universidades, se relaciona con transferencia de conocimiento, bueno, dependiendo pues de lo que estemos haciendo, cómo se relaciona. Como les contaba, pues ya no les podemos mostrar más, nos queda un minuto. Entonces, rápidamente para finalizar, quisiera saber si tenemos alguna duda, si queremos saber algo